Introducción del traductor. Uno de los temas más persistentes del pensamiento esotérico en todo el mundo es la idea de una sociedad secreta que supervisa secretamente los asuntos humanos. Se ha sugerido o sospechado que varias organizaciones, tanto reales como imaginarias, a lo largo de la historia puedan desempeñar ese papel. Los 9 desconocidos de la India, los constructores de Egipto y los druidas de Europa han sido retratados de esta manera en varias épocas, al igual que grupos posteriores como los masones, los rosacruces y los Illuminati. Además, cuando el liderazgo secular asumió un carácter sectario, las sospechas de conexiones ocultas también llegaron a constituir una preocupación común en el contexto de los intereses políticos, militares y económicos. Las sociedades secretas han desempeñado un papel poderoso en la historia de China, incluso hasta el punto de organizar revueltas abiertas y asumir funciones locales de gobierno secular. Como en otras partes del mundo, los emperadores y reyes de todas las épocas en China buscaron el apoyo de esos grupos y el consejo y la instrucción de sus maestros y adeptos. Algunas asociaciones, sin duda, si no imaginarias, han sido tan secretas que apenas se sospecha su existencia fuera del folclore. Sin embargo, las fuentes de enseñanza especial a lo largo de los siglos, por oscuros que sean sus orígenes reales, han producido innegablemente muchas mentes elevadas y personalidades extraordinarias que difundieron ideas evolutivas de capacidades humanas avanzadas. Alquimistas, Médiums y Magos es una colección de bocetos de la historia china que retratan a más de 100 de los individuos notables asociados con un conocimiento excepcional, un arte poco común y un liderazgo espiritual durante un periodo de más de 2 milenios. Compilada bajo el título Historia Mística por San Tianyu, un sacerdote taoísta del siglo XIV, esta colección presenta una amplia gama de personalidades, profesiones y pasatiempos de la élite esotérica de China, desde los más ilustres hasta los más oscuros. Entre ellos se encuentran personas que aparecen ante el mundo como filósofos y eruditos, estrategas y estadistas, reclusos y cortesanos, magos y médiums, filántropos y educadores, alquimistas y médicos, videntes y adivinos, sacerdotes y pobres, artistas y poetas. Alquimistas, médiums y magos presenta una visión amplia de las muchas caras del taoísmo y su íntima conexión con la composición central de la cultura y la sociedad chinas. Se presta especial atención a los maestros de los gobiernos taoístas de las grutas que controlaban la entrada a los sistemas de cuevas donde se invocaban poderes supremos y se llevaban a cabo peligrosos ejercicios místicos, empleando poderosas técnicas de alteración de la conciencia, incluida la privación sensorial, el encantamiento, la visualización y la concentración. Estas sociedades secretas también se proyectaron como órganos representativos de un gobierno esotérico de adeptos ascendidos comandados por una jerarquía oculta de inmortales, retratados como personas realizadas del pasado que habían desaparecido pero no muerto. Una práctica política paralela de beatificación imperial, santificación y nombramiento judicial póstumo de tales figuras incluía típicamente llamamientos formales a ellos para que intercedieran divinamente y ayudaran desde lo alto. Alquimistas, médiums y magos presenta historias desde el siglo XI a.C. hasta el siglo XIII después de Cristo, siguiendo el curso de la historia dinástica ortodoxa. Buscando renovar un vínculo unificador entre las dimensiones esotéricas y exotéricas de la cultura tradicional china, en su introducción San Tianyu invoca al padre de la historiografía china para una definición práctica del taoísmo para esbozar el diseño de esta colección. El gran historiador escribió, el taoísmo unifica el espíritu vital de las personas, actúa apropiadamente sin formalidades y es suficiente para todas las personas. En cuanto a los métodos prácticos, basados en el orden universal del yin y el yang, tomando lo bueno del confucianismo y el moísmo, destilando las esencias de la lógica y la ley, se mueven con los tiempos, cambian en respuesta a lo concreto, establecen costumbres y llevan en negocios en cualquier forma apropiada. Las instrucciones son sencillas y fáciles de practicar, se hace poco, pero con mucho efecto. Me he sentido inspirado a reflexionar que debió haber gente así, pero su oscuridad ha impedido que la afirmación del gran historiador ganara credibilidad en épocas posteriores. Entonces decidí buscarlos entre la gente de antaño.
Desde Lao Tse en adelante, me he basado en su literatura sobre el camino y la virtud y los he ordenado por categorías, ya que parece que he encontrado a esas personas. En la antigüedad, cuando Chuanzu expuso las artes del camino por todo el país, honró a Confucio pero no se conformó. Ahora, emulando su intención, hago aquí una antología sobre Lao Tse sin conformismo, como epítome del honor. Yang Ziyu dijo, Confucio era alguien lleno de cultura, Lao Tse era alguien lleno de misticismo. En consecuencia, he titulado esta historia mística. En realidad, los orígenes del taoísmo, los extensos e impresionantes precedentes de personas realizadas, son modelos ejemplares para hacer que el mundo florezca y para establecer la educación. La definición propuesta por el gran historiador es lo que espero emular. Notas. 1. Sima Qian, K. 145 a 90 a.C., llamado el gran historiador, fue uno de los eruditos más influyentes de todos los tiempos. 2. Yang Ziyun era Yang Xion, un famoso erudito de la dinastía Han. 3. Esta declaración resume la preocupación clave de esta colección. Está dirigido a la dicotomización de los estudios esotéricos y exotéricos y quiere decir, en esencia, que el misticismo no es realmente antisocial, como a menudo se imagina. Capítulo 1. Dinastía Zhou, tradicionalmente, 1122 a 221 a.C. Virtud y carácter taoísta. Oficial Qi. El oficial Qi era un grande de Zhou. Adepto a los estudios internos, consumía regularmente esencias vitales y practicaba la caridad secreta. Ninguna de las personas de su época lo conoció. Cuando Lao Tse viajó hacia el oeste, Qi percibió su atmósfera de antemano y supo que un ser humano real iba a pasar por allí. Intentando detenerlo, encontró a Lao Tse. Lao Tse sabía que él también era excepcional y le escribió 2 obras, sobre el camino y sobre la virtud. Después fue al desierto de Gobi con Lao Tse y comió semillas de sésamo negro. Nadie sabe dónde terminó. Qi también escribió un libro, de 9 capítulos, titulado Keeper of the Path Liu Xiang. Lo llamó turbio e inconsistente, vasto y muy libre, pero con modelos para hacer que la gente sea fresca y ligera, sin volverla loca. Chuanzu también cita el dicho de Qi, está en uno mismo sin permanencia, se revela al formar las cosas, como agua en movimiento, como un espejo en quietud, como un eco en respuesta, tan confuso que es como si no estuviera allí, tan quieto que parece claro. Quienes lo asimilan armonizan, quienes lo alcanzan lideran, nunca precede a las personas sino que siempre las sigue. Qi es famoso como uno de los grandes personajes reales de la antigüedad. Originalmente se llamaba Maestro Wenzi, principiante en cultura. Guía del oficial. El oficial Gui fue llamado Gondu. Era un hombre de Taiyuan. Y primo del maestro Wenzi. Estudió ampliamente en los 5 clásicos. Era especialmente versado en astrología y escribió un libro taoísta de más de 100 capítulos. Ingirió regularmente tónico polygonatum. Antes de que Wenzi se encontrara con Lao Tzu en Box Canyon Pass, en tiempos del rey Kang y el rey Zhao de Zhou, 1090 a 1002 a.C., vivía en una choza de caña que había construido en el monte Songnan. Durante el reinado del rey Mu, 1001 a 94 a.C., reconstruyó su cabaña de caña y la convirtió en un templo donde podía alojar a las personas imbuidas del camino. Posteriormente, Gondu cultivó su práctica allí con el recluso Duzon, alcanzó el camino y se convirtió en el verdadero humano de la gran armonía. Duzon. Duzon fue llamado Xuanji. Era un hombre de Gaojing. Cuando escuchó que Wenzi había ascendido a la verdad en 1024 a.C., se recluyó en su morada espiritual y estudió el camino. En ese momento vinieron de muy lejos 5 ermitaños y reclusos. Todos se sumieron en el silencio, vacíos y distantes, correctos y elegantes, elevados y sencillos. Ajenos a todo excepto a las artes del camino, juntos proyectaron un ejemplo impecable. Es por eso que el rey Mu construyó un templo y un santuario para ellos, instalando a Duzon como taoísta residente. Cuando tenía más de un año alcanzó el camino y ascendió.
Se le titula el real humano del absoluto. Xen Qian. Sin Qian, también llamado Hiran, era un hombre de la región del río Pu en Malo Hill. Su maestro fue Lao Tse. Estudió mucho y comprendió todo. Rey Ping de Chu le preguntó, «He oído que alcanzaste el camino de Lao Tse, ¿puedo oírlo?» Él respondió, «La potencia del camino rectifica lo torcido y pone orden en el caos. Que la virtud pura se regenere y el mundo esté en paz depende esencialmente de una sola persona. Entonces, si desarrollas virtud te conviertes en rey, mientras que si acumulas enemistad eres aniquilado. Por eso florecieron Yao y Shan, por eso murieron Jie y Zhou». El rey dijo, «Respetuosamente escucho tus instrucciones». Más tarde viajó al sur, a Gu y Yue, y a Fan Li. Lo tomó como su maestro. Cuando Yue iba a atacar a Gu, Li amonestó, «Mi maestro me dijo que las armas son instrumentos de mal agüero y que la guerra es perversidad. El conflicto es mezquindad. Conspiraciones secretas, perversidad, inclinación a utilizar instrumentos de mal agüero, arriesgar la vida por mezquindad, esto nunca servirá». Pero Gou Jian no escuchó y fue derrotado en Fusu. Más tarde, Hiram fue designado para el rango de grande superior, pero no lo aceptó y se recluyó en las montañas. Escribió un libro en 12 rollos y se llamó a sí mismo Wentzu. Tanto el lenguaje como la doctrina se basan en Lao Tse. Liu Xiu lo editó para resaltar más el significado. Una sección dice: el espíritu es la fuente de la inteligencia, cuando el espíritu es puro, la inteligencia es clara. La inteligencia es el capital de la mente, cuando la inteligencia es imparcial, la mente es equilibrada. También dice, el conocimiento superior se escucha con el espíritu, el conocimiento medio se escucha con la mente y el conocimiento inferior se escucha con el oído. También dice, cuando las personas ocupan puestos altos, observe lo que recomiendan, cuando sean ricos, cuiden lo que quieran, cuando sean pobres, cuidado con lo que aceptarán. También dice, la naturaleza humana quiere la paz, pero la complacencia en los deseos la estropea. Esto no es más que una pizca de Wentzu. En la era Tianbao, 742 a 755, Wentzu se tituló Humano Real penetrando los misterios, y su libro se tituló Entendiendo los misterios, una escritura sobre la realidad. Lu Tong. Lu Tong era el loco de Chu llamado Carriage Grabber. Le gustaba cuidar la vida y recolectaba y comía rábanos, frutas y nabos. Viajó a montañas famosas y la gente lo vio durante varios cientos de años. Cuando Confucio se dirigía hacia Chu, el Carriage Grabber pasó junto a Confucio y le dijo, oh Fénix, cómo ha decaído la virtud. A los que se han ido no se les puede amonestar, a los que están por venir todavía se les puede perseguir, para. Quienes participan en el gobierno ahora están en peligro. Confucio se apeó, queriendo hablar con él, pero se escapó, por lo que Confucio no pudo hablar con él. Heng Sang-Tzu. Heng Sang-Chu, un hombre de Chen, era un empleado de Lao Tse y tenía el mejor conocimiento de su camino. Vivía en las montañas Weilei. Despidió a los sirvientes que eran obviamente brillantes y se mantuvo alejado de las doncellas que eran atentamente amables, quedándose con los intratables y empleando a los descuidados. Después de haber vivido allí durante 3 años, las montañas Weilei se volvieron muy fértiles y ricas. Más tarde viajó a Wu y vivió recluido en Bo Peak en Pailing. Allí se encuentra el antiguo templo del espíritu abierto. Escribió un libro de 9 capítulos llamado Maestro Heng Sang, también llamado el Maestro del Almacén Escondido. El libro se perdió, pero durante la era Kaiyuan, 713 a 741, de la dinastía Tang, Wang Bao presentó ese libro al trono. Por eso, Heng Sang recibió el título de Humano Real de Espiritualidad Abierta, y su libro se tituló Espiritualidad Abierta, una escritura sobre la realidad. Nan Rongchu. Nan Rongchu conoció a Lao Tse. Lao Tse dijo, ¿por qué viniste con tanta gente? Alarmado, Chu miró hacia atrás. Lao Tse dijo, ¿no sabes a qué me refiero? Chu miró hacia abajo, avergonzado.
Luego levantó la vista y dijo con un suspiro, ahora olvidé mi respuesta, así que perdí mi pregunta. Lao Tse dijo, ¿qué quieres decir? Dijo, si no lo sé, la gente dirá que soy un ignorante. Si lo sé, estaré ansioso por mí mismo. Ser inhumano duele a la gente, pero ser humano significa que, en cambio, uno se preocupa por uno mismo. La injusticia daña a los demás, pero ser justo significa que uno se preocupa por sí mismo. ¿Cómo puedo escapar de esto? Lao Tse dijo, puedes abrazar la unidad, podrás evitar perderlo, puedes dejar en paz a los demás y buscarlo en ti mismo, puedes ser rápido, puedes ser sencillo, puedes ser infantil. Un niño pequeño se mueve sin darse cuenta de lo que hace, va sin saber a dónde, su cuerpo como una rama de un árbol marchito, su mente como cenizas muertas. Si uno es así no llega la fortuna, pero tampoco la calamidad. Si no hay fortuna ni calamidad, ¿cómo puede haber problemas humanos? Al principio, Chu tomó al maestro Heng San como maestro. Ese maestro dijo, tengo poca habilidad, no la suficiente para enseñarte, ¿por qué no vas al sur a ver a Lao Tse? Entonces Chu vio a Lao Tse y pidió permiso para hacerle preguntas a causa del maestro Heng San. Oficial Wen. El maestro Jinben estudió el camino con Lao Tse. Hizo un sombrero de Flower Mountain para expresarlo él mismo. En su práctica del camino no se molestó en las convenciones sociales ni en aparentar a la gente. Deseaba que el mundo estuviera en paz, que la gente pudiera vivir, con una nutrición suficiente para todos, eso es todo. Sin avergonzarse de ser tratado con desprecio, resolvió las disputas de la gente por ellos. Prohibiendo la agresión, deponiendo las armas, salvó a la sociedad de la guerra. Uno que no se olvidó del mundo, recorrió todo el país de esta manera, sermoneando a los gobernantes y educando a los súbditos. Su libro, dividido en 2 capítulos, se llama Maestro Jinben. Duchen Qi. Duchen Qi era un caballero solitario de Zhou. Hizo un largo viaje para ver a Lao Tse. Él dijo, he oído que eres un sabio, así que no me importó venir desde lejos, me gustaría preguntar sobre el autocultivo. Lao Tse dijo, el camino no termina en lo grande, no se pierde en lo pequeño. Es tan vasto que no hay nada que no contenga, tan profundo que no se puede sondear. Las personas plenamente desarrolladas descubren la realidad de las cosas y son capaces de atenerse a los fundamentos. Por eso están más allá del cielo y de la tierra, desapegados de innumerables cosas, por lo que su espíritu nunca se cansa. Duchen Qi logró algo de esto. Qiyu. Qiyu era un sabio grande de Zhou. Le preguntó a Lao Tse, ¿cómo es posible mejorar la mente humana sin gobernar el mundo? Lao Tse dijo, debes tener cuidado de no atraer la mente humana. La mente humana presiona hacia abajo y empuja hacia arriba, por lo que arriba y abajo aprisionan y matan. Es más caliente que el fuego, más frío que el hielo, más rápido que una mirada y gira más allá de los 4 mares. Está profundamente todavía en reposo, de gran alcance y en acción. Inquieta, arrogante y desenfrenada, esa es la mente humana. En la antigüedad, el emperador amarillo atrajo los corazones de las personas por su humanidad y justicia. Entregado a los Reyes Magos, el mundo se enojó mucho. En esta etapa, los felices y los iracundos sospechaban unos de otros, los ignorantes y los educados engañaban unos a otros, los buenos y los malos se repudiaban, los falsos y los veraces se denigraban unos a otros, y la sociedad degeneraba. Las grandes virtudes se desintegraron y la naturaleza y la vida se disociaron. Todo el mundo ansiaba conocimientos y los campesinos querían tenerlo todo. En esta etapa, se usaban hachas y sierras para desmembrar a las personas, se usaban cuerdas para marcar para estrangularlas, se usaban martillos y cinceles para mutilarlas. El mundo entero era un desastre y el error estaba en atraer la mente humana. Lao Tse estaba indignado por la degeneración de la moral y aprovechó la pregunta de Qiyu para advertir al mundo. Boyu. Boyu fue un primer ministro de Zhou que aprendió de Lao Tse. Viajó ahí, donde vio a un hombre que había sido ejecutado.
Se quitó el manto de la corte para cubrir al hombre y clamó al cielo, lamentándose por él, diciendo, «Oh, hombre. El mundo está viviendo un gran desastre, tú solo eres el primero en dejarlo». Se dice, no robes, no mates. Una vez que se definen la gloria y la desgracia, aparecen objetos de preocupación, una vez que se acumulan dinero y bienes, entonces aparecen objetos de discordia. Cuando las personas están físicamente agotadas y no se les permite un momento de descanso, ¿cómo no podrían llegar a esto? Los gobernantes de la antigüedad atribuían los éxitos al pueblo mientras culpaban fracasos en sí mismos, atribuían corrección a la gente mientras se atribuían error a ellos mismos. Entonces, si incluso una persona perdiera la vida, se retiraría y se culparía a sí misma. Ahora es diferente. Ocultan cosas para que los ignorantes no sepan, crean tremendas dificultades y luego castigan a quienes carecen de audacia, imponen tremendas responsabilidades y luego penalizan a quienes no pueden afrontarlas, alargan el camino y luego ejecutan a los que no llegan. Cuando la gente se queda sin inteligencia y fuerza, usa la falsedad para seguir adelante. Si cada día se producen tantas falsedades, ¿cómo puede la gente optar por no idear falsedades? Porque cuando sus fuerzas son insuficientes, inventan la mentira, cuando su conocimiento es insuficiente, engañan, cuando no tienen suficiente para vivir, roban. Cuando el robo y el hurto son rampantes, ¿a quién se puede culpar? Muchos de los dichos de Boyu fueron tomados de Lao Tse. Lie Yuko. Lie Yuko era un hombre de Zheng, contemporáneo del duque Su de Zheng. Su aprendizaje se derivó del emperador amarillo y de Lao Tse. Vivió en el coto de casa de Zheng durante 40 años sin que nadie lo reconociera. Asistió por primera vez al maestro de Parhel, más tarde tomó al viejo señor Sang como su maestro y se asoció con el anciano ignorante Nadie. Después de 9 años de progreso en el camino de los dos maestros, pudo cabalgar en el viento. Su discípulo Yan Hui preguntó, ¿alguien que pregunta sobre el camino se esfuerza por conseguir riquezas? Liesi dijo, Jie y Zhou simplemente menospreciaron el camino y valoraron las ganancias, por eso perecieron. Cuando el maestro Li estaba indigente, su rostro tenía expresión de hambre. Un visitante le contó esto a el primer ministro, Ziyang de Zheng y dijo, Lie Yukou es un hombre con el camino, si vive en tus dominios pero es indigente, ¿no serás considerado poco agradecido con los caballeros? Entonces Ziyang de Zheng hizo que un oficial le enviara algo de grano a Lie Yukou. El maestro Lie salió y se encontró con el mensajero, se inclinó 2 veces y rechazó el regalo. El mensajero se fue y el maestro Lie volvió a entrar. Su esposa, al ver esto, se golpeó el pecho y dijo, he oído que las esposas y los hijos de aquellos que siguen el camino disfrutan de tranquilidad y comodidad. Ahora estás dando señales de hambre y el Señor te envía comida para comer, pero no la tomas. No es el destino, ¿verdad? El maestro Lie se rió y le dijo, ni el Señor me conoce, me envió trigo por palabra de otro. Si me castigara, también sería por palabra de otro. Por eso no acepto. Al final resultó que, de hecho, la gente atacó y mató a Ziyang. El libro que escribió el maestro Lie solía tener 20 capítulos, pero Liu Xiang eliminó las redundancias y mantuvo 8 capítulos, que calificó de taoístas. Los taoístas se apoderan de lo esencial y captan lo fundamental, puro, vacío y no artificial. La forma en que se manejan enfatiza la no competitividad, de acuerdo con los 6 clásicos. En la era Kaiyuan, 713 a 741, de la dinastía Tang, el libro se tituló La virtud suprema del vacío, una escritura sobre la realidad. En la era Xuan, 1119 a 1125, de la dinastía Song, Liesi recibió el título de Señor de la Realidad contemplando las maravillas en el vacío. Xuanzhou. Xuanzhou fue llamado Cixin. En tiempos del rey Hui de Liang, era el guardián del jardín de lacas de Meng.
En sus estudios no hubo nada que no investigara, pero sus raíces esenciales están en los dichos de Lao Tse. Por tanto, sus escritos, que comprenden más de 100.000 palabras, son en su mayoría alegorías. Rey Wei de Chu se enteró de que era sabio y envió un mensajero con ricos regalos para invitarlo y ofrecerle convertirlo en gran consejero. Zhou se rió y le dijo al mensajero: 1000 piezas de oro es mucho dinero y el gran consejero es un puesto importante. ¿Eres el único que no ha visto los toros de sacrificio en los ritos dedicados al cielo y a la tierra? Se les alimenta durante 4 años, luego se les cubre con bordados estampados y se les conduce al gran templo. En este momento preferirían ser cerdos solitarios, pero ¿es eso posible? Sal de aquí, no me manches. Nunca ocuparé un cargo en mi vida, así que puedo ser feliz. El libro de Zhuangzi se llama Zhuangzi, Chuangzi. Su propia introducción dice: lo silencioso e ilimitado no tiene forma, la evolución cambiante no tiene permanencia, muerte, vida, son paralelos el cielo y la tierra, se va el espíritu, ¿a dónde iría en la inmensidad? ¿Cómo llegaría a lo insustancial? Todas las cosas son vacías, no se puede confiar en ninguna. En esto hay antiguas artes taoístas. Zhuangzi escuchó sobre sus costumbres y le agradaron. Usando discursos engañosos y largos y prolongados, palabras absurdas e irresponsables y expresiones irracionales, a veces se desenfrena, sin igual, no se le puede ver desde un solo ángulo. Como todos en nuestro mundo están hundidos en la contaminación, no pueden conversar con Zhuangzi. Utiliza palabras llamativas para ampliar, reformula para afirmar, emplea alegorías para ampliar. Su espíritu va y viene solo con el cielo y la tierra, pero no desprecia a innumerables seres, no descarta el bien y el mal para vivir en el mundo ordinario. Aunque su libro es una joya, los repetidos golpes no lo dañan. Aunque la retórica es inconsistente, es extrañamente hermosa. Es infinitamente satisfactorio. Al asociarse con el Creador superior, es compañero del infinito y sin principio exterior, nacimiento y muerte. En cuanto a su base, es amplio, inmenso y abierto, profundo, ancho y vasto. En términos de su origen, se le puede llamar ajustarse adecuadamente y progresar hacia arriba. Aún así, sus respuestas al cambio y al análisis de las personas son inagotables en su lógica e ineludibles en su derivación. Vagos y misteriosos no son todo lo que hay. Según declaraciones de los realizados, el maestro de Zhuangzi fue el caballero Changzang. Zhuangzi transmitió los sutiles dichos de Changzang, llamándolo Chuanzu, el libro del maestro Zhuang. Oculto en la cima del monte Baodu, ayuda al caballero encargado de enumerar los candidatos al examen del absoluto. El libro de Zhuangzi se llama convencionalmente Flores del Sur, una escritura sobre la realidad. En la era Xuan, 1119 a 1125, de la dinastía Song, Zhuangzi recibió el título de Señor de la Realidad con una comprensión sutil de lo elemental. Fan Li. Fan Li se llamaba Zhao Bai. Era un hombre de Su. Asistió a Taigongban, el consejero de Zhou, y solía tomar canela y agua. Más tarde tomó a Jiran como su maestro y se convirtió en un grande de Yue. Solía decir a la gente que las empresas solo pueden tener éxito si están coordinadas con el cielo y la tierra. Después de haber ayudado a Gou Jian a derrotar a Wu, suspiró y dijo: los planes de Jiran tienen éxito incluso cuando solo se utilizan 5 de 10. Ahora que he aplicado esto al Estado, quiero aplicarlo en casa. Así que montó en un pequeño barco por los 5 lagos. Y cambió su nombre. Al ir ahí, se convirtió en Chiji Sipi. Más de un siglo después, apareció en Tao como Lord Su. Extremadamente rico, lo llamaban Señor Su de Tao, ayudó a amigos y hermanos que estaban desplazados y empobrecidos. También fue a Lanling y vendió medicinas. Posteriormente la gente lo vio generación tras generación. El maestro del Valle del Demonio.
El maestro del Valle del Demonio era un recluso de la época de Zhou. Vivía en Demon Valley, por lo que se llamó a sí mismo por ese nombre. No tenía ciudad natal, apellido ni nombre. El libro que escribió está más allá de las obras de todos los hombres de la era de los reinos combatientes, no puede ser comprendido por los cambios, el Lao Tse o el almacén escondido. El hecho de que el maestro de Demon Valley fuera capaz de lograr todo esto y divulgarlo sugiere que fue el hombre más grande de la época. Entre sus dichos se encuentran estos. El mundo no tiene valores constantes, los acontecimientos no tienen una guía constante. Cuando otros actúan, yo todavía estoy, cuando otros hablan, yo escucho. Si conoces tu naturaleza, tendrás pocos problemas, si conoces tu destino, no te preocuparás. Un material como este es excepcional incluso en términos literarios. En cuanto a los capítulos vigorizar el espíritu y desarrollar la voluntad, lo que se llama examinar la fuente de guía y virtud en el proceso y entrar desapegado en las profundidades del espíritu es realmente sutil, ¿no es así? El poema de Wu Pu sobre los inmortales errantes dice, en un cañón verde, a más de 1000 brazas, hay un taoísta. Al preguntar quién es, me dicen que es el maestro de Demon Valley. Obviamente quedó impresionado por el hombre. Su Wan dijo, en Yangchen en Jingwan hay un valle del demonio. Aquellos que comentaron sobre el libro del maestro del valle del demonio fueron Wang Fumi, Tao el recluso y Jin Xizang. Xizang era un hombre de la dinastía Tang. El maestro del sombrero de Faisán. El maestro del sombrero de Faisán era un hombre de Chu. Vivió recluido durante la época de primavera y otoño y de los estados en guerra. Tenía la ropa hecha jirones y los zapatos gastados, pero llevaba un sombrero de plumas cobrizas de Faisán. Nadie sabía su nombre. Escribió un libro hablando de asuntos taoístas. Su aprendizaje derivó de Huang y Lao, pero nunca olvidó su voluntad de gobernar el mundo, como se desprende de una pequeña muestra de su obra. Un pasaje de su libro dice, las personas pequeñas que sirven a un gobernante se esfuerzan por inhibir su inteligencia, bloquear su perspicacia y aprovechar su poder para quemar el mundo. El cielo es demasiado alto para perseguirlo, no se puede orar por la riqueza, no se puede evitar la calamidad. Habló así porque no podía olvidar sus sentimientos sobre este mundo. Llegando a donde dice, el fénix es la vitalidad del yang, el unicornio es la vitalidad del yin, la población es la vitalidad de la virtud, esto sí que es genial. La Oda al Faisán de cobre de Jiayi se dice que toma muchas de sus palabras. Notas. 1. Esta rúbrica posiblemente podría leerse tipos Tao Te, invocando asociación con la escuela de Lao Tse representada por el clásico Tao Te Ching. 2. Se dice que Lao Tse se fue al oeste para escapar de las condiciones perturbadas en China a medida que la dinastía Zhou perdía progresivamente su cohesión a mediados del primer milenio a.C. Se suele decir que el destino de Lao Tse al oeste era la India, pero el origen de lo más probable es que el tema se refiera a Asia Central, que estaba unida a China por la ruta del jade siglos antes de la ruta de la seda. Las montañas Kunlun, una importante fuente de jade, están designadas como una de las 10 regiones de inmortales en la tradición taoísta. 3. CFR, Daosan Hiyao, volumen 10, páginas 41-89, 42-39. 4. Liu Xiang, 79 a 8 a.C., fue un distinguido erudito de la dinastía Han, particularmente famoso en el taoísmo por su recopilación de leyendas de inmortales. 5. En la provincia de Shanxi. 6. Los 5 clásicos, a veces denominados clásicos chinos o clásicos confucianos, normalmente se refieren al libro del cambio, I Ching, el clásico de la poesía, los documentos antiguos, a menudo denominados clásicos de la historia, el clásico de modales, también traducido como clásico de ritos, y los anales de primavera y otoño.
Este último trabajo presentaría ostensiblemente un anacronismo si el oficial Yi viviera a principios de la dinastía Zhou, como afirma este relato, pero el anacronismo rara vez es un problema en las leyendas taoístas de inmortales. Según la tradición confuciana, también hubo un antiguo clásico de música, que se perdió y nunca se recuperó. 7. Polygonatum se llama bambú de jade en chino. El rizoma se utiliza en la medicina china como cardiotónico y para aliviar ciertos síntomas secundarios de la diabetes y las enfermedades pulmonares. 8. La historia convencional tiene a Lao Tse como un contemporáneo mayor de Confucio. La afirmación de que Wenzi estuvo vivo cientos de años antes, en la época del rey Zhao, r. 1052 a 1002 a.C., puede ser un rastro de rivalidad con el budismo. Según los anales del Templo del Caballo Blanco, aparecieron presagios en China durante el reinado del rey Zhao que se interpretaron como que indicaban el nacimiento de un sabio en Occidente cuyas enseñanzas se difundirían en China 1000 años después. Mientras que los eruditos modernos consideran que Buda vivió a mediados del primer milenio a.C., un contemporáneo de Confucio, las tradiciones budistas china y tibetana sitúan el nacimiento de Buda 500 años antes. La referencia a Wenzi como constructora de una logia dedicada a la práctica taoísta, lo que sugiere una especie de pseudomonasticismo, también parece sugerir una afirmación de que tal institución era originaria de China, ni anterior ni introducida por el budismo. Tanto la literatura budista como la taoísta contienen todo tipo de anacronismos, pero para los propósitos de los místicos estos quedan oscurecidos por la afirmación, en el caso del budismo, de que Gautama Buda no fue el primer Buda de la historia, y en el caso del taoísmo, por la asociación de la tradición taoísta con sabios de la gran antigüedad. 9. Distinguido en la literatura china temprana, Songnan se convertiría en un famoso centro turístico para los taoístas. 10. Duzhong también aparece en esta colección. 11. Gaojing, en la provincia de Shaanxi, fue la antigua capital de la dinastía Zhou. 12. En este género de literatura taoísta, el ascenso a la verdad normalmente significa muerte, aunque podría llamarse muerte sin prejuicios, ya que no impide la reaparición de los inmortales ascendidos incluso siglos después. 13. Esta historia también puede haber sido influenciada por la leyenda de Buda, según la cual sus discípulos eran 5 ascetas con quienes anteriormente había practicado austeridades. 14. Llevando un paso más allá la leyenda del establecimiento de la logia de Wenzi, esta imagen de una temprana institucionalización del taoísmo bajo los auspicios reales también parece sugerir una afirmación del origen indígena del monaquismo, colocando en este sentido al taoísmo organizado a la par del budismo. 15. Una vez más, alcanzar el camino y ascender convencionalmente significa fallecer. Este uso tiene cierto paralelo con la práctica de referirse a la muerte de un Buda como parinirvana o nirvana absoluto, para distinguirla de la liberación viva del nirvana. 16. En la provincia de Shandong. 17. R 528 a 516 a.C. 18. Yao y Shang fueron reyes predinásticos no hereditarios del tercer milenio a.C. citados convencionalmente como modelos de virtud. Jie, R. 1818 a 1766 a.C., último rey de la dinastía Xia, y Zhou, R. 1154 a 1122 a.C., último rey de la dinastía Zhang, son citados convencionalmente como modelos de autocomplacencia y vicio. 19. Vea la historia de Fan Li. 20. Gou Jian fue rey de Yue desde 496 hasta 465 a.C. Aunque Yue finalmente anexó a Wu, en un momento, Gou fue derrotado en batalla y hecho prisionero. 21. Para obtener una traducción al inglés de la versión recibida, consulte Wen Tzu de Thomas Clarey 1992.
22. Famoso erudito y poeta de la dinastía Tang, que vivió del 773 al 819. 23. CFR, Lunyu 18.5. 24. Se dice que está en Lu, en Shandong, también se dice que está en la provincia de Liang, que en la época Zhou se referiría a una de las 9 provincias de la antigüedad, incluyendo el sur de Shaanxi y parte de Sichuan. 25. En Jiangsu. 26. Para una traducción al inglés, consulte Thunder in the Sky de Thomas Cleary 1993. 27. Un sombrero de Flower Mountain, Huashan, se describe como uniforme arriba y abajo, lo que simboliza la igualdad. Huashan es un punto de referencia central en el ámbito de la topografía taoísta. 28. En la colección Sikutiyao de la dinastía Yin, este libro está categorizado en la sección Si, filósofo / maestro, como Sahialei, sincretistas. El Huainanzi, un clásico taoísta de la dinastía Han, también ha sido clasificado por los escolásticos en la categoría sincretista. 29. Se supone que el emperador amarillo reinó durante 100 años, desde 2698 hasta 2598 a.C. Es uno de los héroes culturales más importantes de la leyenda china y taoísta. Según el clásico taoísta Lietzu, durante 15 años después de asumir el trono, el emperador amarillo estuvo encantado de que todos lo apoyaran, alimentó su vida natural y disfrutó de los placeres de los sentidos. En el proceso se volvió demacrado y oscuro, confuso y emocionalmente perturbado. Luego, durante otros 15 años, se preocupó por el desorden en la tierra, usando toda su inteligencia y energía mental, manejó los 100 clanes. En el proceso, se volvió demacrado y oscuro, confundido y emocionalmente perturbado. Finalmente el emperador amarillo se lamentó: mi culpa ha sido el exceso. Tal es el problema que implica cuidar de uno mismo, tal es el problema de gobernarlo todo. En ese momento dejó de lado sus actividades administrativas, dejó de dormir en su serrallo, despidió a sus sirvientes, suspendió las actuaciones musicales, redujo la cocina y se retiró a la soledad para purificar su mente y controlar su cuerpo, sin asumir ningún papel personal en gobierno durante 3 meses. Un día, tomando una siesta, soñó que viajaba a Shangri-La, al oeste de la provincia de Yan, al norte de la provincia de Tai, a incontables miles de kilómetros del país de Yi. No se podía llegar a él en barco, en carruaje ni a pie, sino solo mediante un viaje espiritual. En ese país no había líderes políticos, solo un estado de naturaleza. La gente no tenía hábitos ni antojos, simplemente eran naturales. No sabían que les gustaba la vida ni detestaban la muerte, por lo que no había muerte prematura. No sabían preferirse a sí mismos sobre los demás, por lo que no había amor ni odio. No sabían rebelarse ni obedecer, por lo que no hubo beneficio ni daño. No tenían apegos, por lo que no tenían miedos. No se ahogaron en agua, no ardieron en fuego. No les dolían los golpes ni los rasguños. Viajaban en el aire como si caminaran por el suelo, dormían en el espacio como si estuvieran en la cama. Las nubes y la niebla no obstruyeron su visión, los truenos no distorsionaron su oído, la belleza y la fealdad no distorsionaron sus mentes. Las montañas y los valles no los hacían tropezar, porque viajaban solo en espíritu. Cuando el emperador amarillo despertó, estaba feliz y contento. Convocando a sus 3 ayudantes, les dijo: viví solo durante 3 meses, purificando mi mente y dominando mi cuerpo, contemplando una manera de vivir y gobernar, pero no logré captar el arte. Cansada, tomé una siesta y esto es lo que soñé. Ahora sé que el Tao Supremo no puede buscarse subjetivamente. Ahora me doy cuenta de esto, ahora lo he comprendido, pero no puedo decírtelo.
Durante los siguientes 28 años todo el país estuvo en paz, como ese país mítico, hasta que el emperador falleció. El pueblo lo lloró durante más de 200 años. 30. Los tres reyes se refiere a los fundadores de las dinastías Xia, Shang y Zhou de la China preimperial. Una concepción de liderazgo basada en el mérito en China considera que el gobierno hereditario es involuntario. 31. R 421 a 395 a. C. 32. Xi introdujo el legalismo en el estado de Zheng. Se dice que como resultado del establecimiento del Estado de Derecho, Zheng se volvió pacífico bajo la administración de Xi. El comentario sobre el Lietzu, del que se ha tomado este relato, dice que había muchos sabios viviendo en las tierras salvajes de Zheng en aquella época. La implicación es que estos sabios se habían refugiado allí de la agitación generalizada de la época. El imperio de la ley bajo principios legalistas retiró ciertos privilegios consuetudinarios de las antiguas aristocracias, y Xi no fue el único legalista en la historia china asesinado por enemigos influyentes. Gongsun Yang, el señor de Shang, quien introdujo políticas legalistas para diseñar el ascenso del estado de Yin a una posición de poder preeminente durante la era de los estados combatientes, fue atraído y descuartizado, después de que falleciera el rey para el que había trabajado, por personas que le habían guardado rencor durante más de 25 años. 33. Se dice que estas redundancias incluyen historias que también se encuentran en los capítulos exteriores del clásico Chuanzu. Aunque Chuanzu contiene un capítulo titulado Lietzu, y los dos clásicos aún comparten algunas historias, existen algunas diferencias funcionales en virtud de las cuales se podría decir que no son redundantes. 34. Los 6 clásicos son los 5 clásicos antes mencionados, más el perdido clásico de la música. Esta afirmación equivale a decir que el taoísmo y el confucianismo no son opuestos sino que están en armonía. 35. R 371 a 320 a. C. 36. Meng estaba en el estado de Lu, en Shandong. 37. R 339 a 329 a. C. 38. Para una traducción al inglés de los capítulos internos centrales de Chuanzu, consulte el Tao Esencial de Thomas Cleary 1991. 39. Las declaraciones de los realizados, Zhen Gao, son un recurso esencial para el camino Maozan, o secta de la pureza superior, del taoísmo. Se cita repetidamente en este trabajo. CFR, Daosan Hiyao, volumen 18. 40. En Anhui. 41. Este es un epíteto de Jian Sang, un sabio semilegendario que se dice que aconsejó a los fundadores de la dinastía Zhou en el siglo XII a.C. 42. La canela se utiliza para mejorar la digestión y también tiene propiedades antibacterianas y antihipertensivas. Las cualidades terapéuticas del agua varían naturalmente según las condiciones de fuente, estado, tratamiento, etc. Muchas fórmulas taoístas combinan diferentes tipos de agua en proporciones específicas, pero según una nota de Tao On Jing en el Zhen Gao, la calidad del agua de Jinling, la región del centro taoísta de Maozan, era tal que podía fomentar la longevidad por sí sola. 43. Hay muchas definiciones diferentes de los 5 lagos, la imagen general es la de una vida itinerante. 44. Según Lost Legends of the Mortals, era un hombre de la época del duque Ping de Jin, quien reinó del 557 al 532 a.C. Este relato también dice que vivió varios cientos de años. 45. Lost Legends of the Mortals dice que se llamaba Wang Li. Para obtener una traducción al inglés de The Master of Demon Valley, consulte Thunder and the Sky de Thomas Cleary 1993. 46.
Se dice que este tipo de sombrero lo usaban habitualmente guerreros y reclusos en la antigüedad. 47. Jia Yi, 200 a 168 a.C., fue un distinguido erudito, autor y estadista de la dinastía Han. Aparece en la historia de Sima Chu a continuación.